Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Vamos a comenzar con el tema que corresponde al día de hoy. Y hoy que es día 12 de junio de 2017, vamos a comenzar precisamente el análisis de este libro, ¿verdad? Es un libro titulado Catecismo de la Doctrina Católica Cristiana, de la Doctrina Católica, Curso Superior, del padre José de Herder, de Barcelona, es de España. Es un libro que aunque aparece como un poquito antiguo, es un libro que tiene muchas cosas muy interesantes y como la palabra de Dios que es viva y eficaz y que no pasa con el tiempo, así también este catecismo no pasa con el tiempo. Bueno, mientras empiezan a unirse algunas personas, vamos a comentar que este libro, el día de hoy, analizaremos lo que es el primer tema que se refiere al fin del hombre. Y la temática es que viene con una serie de preguntas y el padre que es el autor de este libro, es el sacerdote José de Herder, pues él mismo responde y vamos a tratar de complementar algunas cositas y actualizarlas sobre todo. Bueno, mientras esperamos a que algunas personas se unan, queremos pedirte desde el otro lado de la pantalla, allí en tu casa, que recemos como siempre, que invoquemos al Espíritu Santo para pedirle al Espíritu de Dios que nos ilumine, que nos dé el discernimiento, que nos ayude a entender y sobre todo a amar lo que Él nos presenta dentro de su magisterio de la Iglesia. Y vamos a repetir todos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, todo será creado y será renovada la faz de la tierra. Ven Espíritu de Dios, ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Bueno, muy buenas noches. Como ya me he presentado anteriormente, ¿verdad? Soy catequista, soy Gabriel, soy catequista, soy padre de familia. Y pues vamos a empezar con esta pues larga serie de temas, claro que iremos viendo poco a poco, de este libro de Catecismo de la Doctrina Católica, Curso Superior, de José de Herder, de la Sociedad de Jesús. Y pues es un libro muy interesante, que vas a ver que nos va a servir mucho en nuestra vida personal. Bueno, vamos a comenzar con el primer tema y propiamente con lo que es la primera pregunta. Les agradezco a todos si acaso tienen alguna duda o algún comentario, ya se han ido agregando algunas personas. Como siempre, pues se transmite, ya sabemos, lo que son lunes, miércoles y viernes a las 10 de la noche. Y también los domingos nos dedicamos propiamente a lo que es hablar acerca del matrimonio, hablar acerca de la familia. Gracias por acompañarnos y ojalá puedan desde este momento compartir este video para que sean más las personas que lo vean en vivo o bien que lo vean diferido por este canal de Face o por la fanpage de Supercatólico o por el canal de YouTube de Supercatólico, que es youtube.com/Supercatólico. Bueno, vamos a comenzar con la primera pregunta. Acuérdate que el tema es el fin del hombre. Te invito a que analices antes de que empecemos a ver las preguntas, ¿cuál es el fin del hombre? En la actualidad hay muchos jóvenes, sobre todo los jóvenes, que no saben a qué están, no saben por qué están aquí en el mundo. Se ponen a preguntar a veces, repito, sobre todo los jóvenes, pero también sin duda alguna se da en los adultos. Se ponen a pensar, o tal vez no han analizado, mejor dicho, para qué están en este mundo, cuál es la finalidad de estar aquí. Para muchos, tristemente, sobre todo en la actualidad, es simplemente vivir el momento sin importar qué sigue o qué no sigue. Por eso las nuevas ideologías, los nuevos pensamientos nos permiten reflexionar y para muchos sacan de estas nuevas ideologías la no existencia de Dios. Es algo muy triste que en la actualidad, y te lo pongo a tu consideración, ¿verdad? Todavía nos emocionamos cuando vemos una flor, cuando vemos un atardecer. Todavía nos maravillamos cuando vemos una mariposa, un pajarito, algo que es obra de Dios. ¿Aún nos maravillamos? O solamente en la actualidad muchos se maravillan de un nuevo celular,
de una nueva computadora, se maravillan de lo que está pasando en la televisión, pero no de las cosas naturales. Todo esto se ha ido perdiendo y se nos pierde también el tema que estamos manejando, el concepto principal, que es precisamente cuál es nuestro fin. En la primera pregunta nos dice el Padre, ¿quién nos creó y nos puso en el mundo? Y él mismo contesta, Dios nuestro Señor nos creó y nos puso en el mundo. Dice, Dios ha creado nuestro cuerpo con sus miembros, órganos y sentidos y nuestra alma con sus potencias y facultades. Por lo tanto, y nos señala unos puntos especiales, dice, pertenecemos a Dios con cuerpo y alma. Le pertenecemos a Él exclusivamente sin que nosotros podamos disponer a nuestra voluntad y de nada a nuestro ser, y de consiguiente nos hemos de someter en todo a sus designios que haya tenido Dios al crearnos. ¿Cuáles sean estos designios? Lo dice la pregunta siguiente que vamos a analizar. Entonces, para algunos, esto que acabo de mencionar pudiera parecer un poco como egoísta, ¿no? Porque nos dice el Padre, le pertenecemos a Dios, somos exclusivamente de Él. Puede parecer egoísta, pero no es así. Le pertenecemos porque nos ama, porque tiene un amor tan, pero tan grande por nosotros, que fíjate bien, te dio libertad, me dio libertad para hacer lo que nosotros querramos. No es un Dios opresor, no es un Dios que te quiere tener aquí agarrado de la mano, es un Dios que te da la libertad. Pero ojo, como Él es un Dios que te ama y que conoce perfectamente qué es lo que nos conviene, nos sugiere muchas cosas, como los mandamientos de Dios, para que nosotros podamos reflexionar y los apliquemos, porque a final de cuentas el que se beneficia de todo esto no es Dios, somos nosotros. Nosotros nos beneficiamos cuando hacemos las cosas que Dios quiere. Luego dice, ¿para qué fuimos creados? En la segunda pregunta dice el Padre, y contesta, fuimos creados para conocer, amar y servir a Dios en esta vida y alcanzar el cielo. Fíjate bien, para conocer, amar y servir a Dios en esta vida y así alcanzar el cielo. Cada día se pierde más este concepto y debemos de enseñar a nuestros hijos el por qué estamos aquí en esta tierra, cuál es nuestro fin último. Nuestro fin último es llegar a la presencia de Dios. Y si nuestro fin último es llegar a la presencia de Dios, lo tenemos que hacer cada día. Intentar cada día buscar precisamente esa presencia de Dios, satisfacer y hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. En la actualidad cada día se pierde más y lo vemos cuando hay muchas personas en internet que dicen ¿dónde está tu Dios? Igual que como también podemos ver en una cita bíblica, que nos pueden cuestionar y decir ¿dónde está Dios? Y empiezan a sacar algunos argumentos que tal vez tú los has escuchado alguna vez, donde te dicen, ¿dónde está Dios si hay tanta guerra? ¿Dónde está Dios si hay tanto niño que muere de hambre? ¿Dónde está Dios? Y eso es algo que van repitiendo muchas veces para tratar de revolvernos a nosotros. Y la pregunta es, ¿acaso Dios está de acuerdo con la guerra? ¿Acaso Dios ha introducido la guerra? ¿Acaso Dios está contento? ¿Acaso crees que está contento porque hayan niños desamparados ante tanta situación, ante tanta injusticia? Desde luego que no. Dios no está contento de eso. Entonces, no puedo decir dónde está tu Dios. Buenas noches, gracias por compartir. Gracias, muy amable, Luz. Bueno, decíamos, no podemos apegarnos a lo que Él nos dice, a lo que la gente a veces nos dice. ¿Dónde está tu Dios? Ese Dios que existe, que los que tenemos fe creemos realmente que existe Dios. Ese Dios que existe no puede estar de acuerdo con que el mundo esté así. Por lo tanto, no es Dios quien hace estas cosas, somos nosotros. Y por el amor tan grande que nos ha tenido, que nos ha dado la libertad de elegir entre el bien y el mal, muchas veces hemos elegido el mal. Y por eso son las cosas como están. Después nos dice en este catecismo, dice, ya aclara un poquito más de nuestro fin último. Dice, ¿cuál es pues nuestro fin último?
dice, nuestro fin último es la eterna bienaventuranza. Es decir, la finalidad es alcanzar un día el cielo. Ese es nuestro fin. Olvídate ya de tantas cosas que a lo mejor puede venir en nuestra mente actualmente. Decía un sacerdote en una homilía que me pareció extraordinario, decía, es que se nos olvida que estamos de paso, que esta no es nuestra patria final, que no es nuestra patria. Es como unos forasteros que se encuentran en un lugar que no va a ser su patria o que no es su patria. Así lo explicaba el Padre. Porque se nos olvida que estamos de paso, que solamente es un suspirar. Recordemos que para Dios la eternidad es como un minuto. Por lo tanto, este tiempo, ¿cuánto más podrías vivir? 50 años, 80 años, 100 años, 120 años. Ya no sé qué sería algo así, ¿verdad? ¿Cómo estaríamos ya de 120 años? Pero la situación aquí es, ¿cuánto más podrías vivir? Y si nosotros comparamos, me gusta hacer siempre esta comparación, si tú comparas tu vida, que a lo mejor puede ser 100 años, la comparas con la eternidad, que ese es el fin último, te darás cuenta que este pedazo de vida no significa nada en cuanto al tiempo. ¿Por qué? Porque por más que puedas vivir aquí en la tierra, si logras alcanzar el cielo, no se va a comparar en nada a la eternidad en la presencia de Dios. Absolutamente en nada. Por eso entonces tenemos que desgastarnos para hacer lo que Dios quiere. No solamente en sus mandamientos, sino también ante nuestra familia. Intentar nuevamente retomar el amor en el esposo, en la esposa, en los hijos, en la familia. Buscar esos valores perdidos y que al menos, gracias, estamos de paso, la vida está allá, gracias, muy amable, buenas noches, y que al menos intentemos siempre buscar agradar a Dios. Nada de lo que podamos hacer aquí tendrá importancia más que, como dice la palabra y lo que decía también la Madre Teresa de Calcuta, seremos juzgados por el amor. Si por ejemplo hoy se me ocurrió, no sé, comer un panucho, pues es algo temporal. Panucho se le llama a un como una tortilla, lo digo por los que no viven acá en Campeche, que tiene un poco de pollo, tiene tomate, y me deleité con eso y me gustó muchísimo comer un panucho, o comer un tamal, o comer cualquier guisado que se te ocurra. Pero eso quedará en el olvido, quedará como algo sin importancia, aunque para mí haya sido pues algo muy rico, un momento muy especial, quedará sin importancia porque no ha sido algo tan trascendental, ha sido solamente como parte de mi vida para poder sobrevivir. Y estoy poniendo solamente un ejemplo. Pero a final de cuentas, las cosas que serán causa de que nosotros alcancemos la vida eterna, serán las cosas que hagamos por amor hacia Dios y hacia los demás. Nos vamos con la siguiente pregunta. Ya vamos casi por la mitad. Vean qué rápido se va el tiempo. Y ahora que hablamos de eternidad, pues bueno. Dice el 4. ¿No nos pueden hacer perfectamente felices los bienes de la tierra por sí solos? Algo parecido a lo que estamos mencionando. Dice, es imposible, nos dice el Padre, que los bienes de la tierra por sí solos nos hagan perfectamente felices. Porque todo lo que hay en esta tierra es vano y perecedero. Y nuestro corazón aspira a bienes verdaderos y que no tenga fin. La pregunta puede ser entonces, ¿por qué en la actualidad muchas de las personas solamente piensan o pensamos en algunos momentos en las cuestiones materiales y no en las cuestiones trascendentales? Porque estamos cerrando la parte del espíritu, que es lo que se comunica con Dios. Estamos hechos de cuerpo y espíritu. Y las cosas del mundo, cada día, como dice la palabra, nos empiezan a absorber, nos empiezan a embaucar y hacernos pensar que solamente lo que podamos disfrutar en esta tierra será lo que nos va a servir. Y no, esta fe que te ha dado Dios, esta fe que tienes en Él, que dice la palabra que es
por obra y gracia del mismo Dios. Es una fe que te tiene que llevar a ese fin último, a lograr al final de cuentas ese encuentro directo ya con Cristo. Yo siempre he pensado eso, qué hermoso, y te invito a que lo pienses, qué hermoso ha de ser poder ver el rostro de Dios. El rostro. Aquí atrás tenemos una imagen del Sagrado Corazón, que acuérdate que las imágenes son solamente para que tengamos una idea de quién representa. Ese sería otro tema, que hay gente que dice que adoramos a las imágenes y sabemos que eso no es así. Pero bueno, pero esta imagen del Sagrado Corazón nos representa, por ejemplo, en este mes que estamos recordando el Sagrado Corazón, nos hace pensar en el rostro de Dios, aunque no es lo mismo. Nos hace pensar en que ese fin último vale la pena intentar y buscarlo. Y entonces, como dice esta pregunta, no hay nada, absolutamente nada, económicamente que pueda satisfacernos de tal manera que alcanzáramos una felicidad eterna. Son felicidades temporales. Si compras hoy un celular, el último que pudiera existir, sin duda alguna te hará feliz. Pero ¿cuánto durará esa felicidad? Esa felicidad no llegará al alma, llegará en tu persona, pero difícilmente al alma. La quinta pregunta dice, ¿para qué nos ha de servir entonces los bienes de la tierra? Ok, si está diciendo aquí el Padre que los bienes no nos hacen felices, entonces ¿para qué nos van a servir? Dice, los bienes de la tierra nos han de servir como de medios para alcanzar nuestro último fin, ayudándonos a cumplir con nuestro fin próximo, que es conocer, amar y servir a Dios en este mundo. Fíjate, para que vayamos analizando. Nuestro fin último es la presencia de Dios. Y nuestro fin próximo, es decir, lo que tenemos que hacer hoy, en este momento, es buscar amar de una vez a Dios. Y amar a Dios, como el mismo Jesús nos explicó, no es solamente amar a Dios, es amar al prójimo como a nosotros mismos. Y aquí hay una carencia muy grande en la actualidad de valores, a tal grado que hay personas que a lo mejor no nos apreciamos a nosotros mismos. Es decir, no nos amamos a nosotros mismos. Hermano, cuando tú te reprochas algo y no te perdonas a ti mismo por algo que ocurrió, y lo analizas y te sigues reprochando y te estás dañando a ti mismo, en este momento no te estás amando tampoco a ti. Por eso dice el mensaje de Jesús, dice, amar al prójimo como a nosotros mismos. Ni más ni menos. Porque todos somos iguales hacia los ojos de Dios. Todos tenemos la misma dignidad. Analizaba la otra vez con tristeza, aunque bueno, habrá su parte por ahí que pudiera parecer como algo válido. Pero en la actualidad hay muchos juguetes, digo juguetes, que son supuestamente para quitarse del estrés. Hay unos circulitos que vas pasando, que valen a veces 300, 400 pesos. Y son para que lo empieces a utilizar para que te liberes del estrés. Ese estrés que decía un cantante que a veces no es estrés, es 4, es 5, porque llega un momento en que el mundo, como dijimos, nos absorbe y nos hace preocuparnos de todo lo que existe a nuestro alrededor. Pero yo hacía una reflexión en el Face la otra vez en relación a esto y les decía, si rezamos el Santo Rosario no solamente es algo que nos sirve para estar moviendo nuestra mano y liberarnos de ese estrés, de esas cosas que puede ser que tengamos en nuestro interior, sino que más aún nos comunican y nos unen con Dios, con la Santísima Virgen María, nos hace pedir por los demás y nos hace también aumentar este proceso de llegar a nuestro fin último del que estamos hablando actualmente. Y el fin próximo, ya para terminar, nos va diciendo el Padre. ¿Cuál es entonces nuestro fin próximo? Y dice, nuestro fin próximo es el conocimiento, amor y servicio de Dios en esta tierra. ¿Sí? Porque mediante ellos podremos alcanzar nuestro fin último. Es decir, es como una escalera que vamos a ir subiendo. Este es nuestro fin próximo. Cada día es una escalera que vamos a ir subiendo. ¿Hacia dónde? Exacto, hacia el cielo. Y si el día de hoy subí el escalón lo mejor posible, me esforcé
por hacer la voluntad de Dios, por hacer las cosas que sean las más adecuadas, entonces ya estoy un paso más en la presencia de Dios, en ese fin último. Luego dice, ¿por qué Dios exige de nosotros que le conozcamos, amemos y sirvamos? Dice, Dios exige de nosotros que le conozcamos porque Él está la plenitud de toda la verdad. Acuérdense la palabra que dice, la verdad los hará libres. Por lo tanto, y esta exigencia, quiero aclararte, aquí el Padre habla de una exigencia. Volvemos a lo mismo, es una exigencia de amor. Y alguien puede decir, ¿cómo puede exigirme algo? Sí, cuando un padre, por ejemplo, cuando tu papá te exige llegar temprano a la casa, alguien va a decir, pues me está exigiendo, pero no lo está exigiendo por perjudicarte. Cuando un padre le dice a un joven, tienes que llegar a la 1 de la mañana, a la 1 de la tarde, todo el día va a estar allá, ¿no? Tienes que llegar a la 1 de la mañana, esa exigencia es por amor, porque se preocupa por ti, porque desea que no te pase nada. Por eso aquí habla de esto. Luego dice, lo segundo es que le amemos porque Él es el supremo bien, digno de todo amor. ¿Qué mejor que amar a Dios? La tercera, que le sirvamos, porque Él es el dueño soberano de todas las cosas. Y sobre este punto, que le sirvamos, ¡qué barbaridad! Si Jesús vino a servirnos. Por lo tanto, tenemos que ser recíprocos de ese servicio y de ese amor. Formidable la reflexión. Luego dice el 8, ¿qué le sucederá a aquellos que no quieran conocer, amar y servir a Dios? Los que no quieran conocer, amar y servir a Dios no alcanzarán el último fin, pues es la eterna bienaventuranza, pues se hacen culpables de la eterna reprobación. Si una persona decide no seguir a Jesús, si una persona decide ignorar, como cada día más se presentan, ignorar a Dios. Bueno, aquí nos enseña la iglesia que por libertad, o sea, por propia aceptación de no querer saber nada de Dios, sabemos cuál es su fin. No será su fin ir a su presencia. Sin embargo, al final de cuentas, hablamos también de un Dios misericordioso. Por lo tanto, no podemos asegurar que una persona así no puede arrepentirse al último momento y alcanzar su salvación. Aunque es difícil, no es imposible, porque para Dios no es imposible. Pero ¿acaso tenemos que buscar hasta el último momento para aprovechar y disfrutar de su misericordia? Desde luego que no. Si tú tienes la oportunidad de estar en gracia de Dios, si tienes la oportunidad de empezar, como dijimos al principio, de escalar esa escalera, cada uno de los peldaños, hasta llegar a la meta, que es el fin último de Dios. Si tienes la oportunidad de hacerlo ahora, pues empieza a hacerlo. No esperemos hasta el último instante. Acuérdense que la misericordia de Dios existe, claro, es un Dios misericordioso, pero también es un Dios justo. He dicho en otras ocasiones de un padre, que hay en el canal de YouTube de Supercatólico, hay un padre español, que citaba algo interesante de un libro que leyó y decía que ese libro, el autor mencionaba que en el infierno había muchas personas que creían en la misericordia de Dios. Y muchos se espantaron y dijeron, ¿cómo es posible que en el infierno haya gente que haya creído en la misericordia de Dios? Y decía, sí, creyeron tanto en su misericordia que no les importó seguir pecando y no acercarse a Dios, porque decían, al final Dios es misericordioso, puedo seguir pecando, puedo seguir viviendo sin estar en gracia de Dios. Y no podemos tampoco hacer eso. Tampoco podemos aprovecharnos de manera demasiado abierta de esa misericordia, porque como he dicho, esa misericordia termina cuando ya el Señor nos llame, porque esa misericordia está abierta en todo momento. Pero también Dios es un Dios justo y tiene que dar a cada uno de nosotros lo que nos corresponde. ¿Sí? Pero nos seguimos apegando desde luego a la misericordia de Dios. Y después la siguiente pregunta dice, según esto, ¿qué es lo más necesario en la tierra? Dice, lo más necesario en esta tierra es que conozcamos, amemos y sirvamos a Dios
y de este modo consigamos la eterna bienaventuranza. Y hay una cita bíblica interesantísima, que ya te la debes de saber, de San Mateo, capítulo 16, capítulo 16, 26, o sea, capítulo 16, versículo 26, dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Eso es algo que actualmente resuena, por eso la palabra de Dios es viva y eficaz. Y así se le puede decir a muchas personas y a nosotros mismos: ¿de qué nos sirve a nosotros ganar el mundo si al final nos condenamos, si al final perdemos nuestra alma? La número 10 dice: ¿qué debemos de hacer para conocer, amar y servir a Dios? ¿Qué hay que hacer? Y dice 4 puntos especiales, ya para terminar este tema. Dice: para conocer, amar y servir a Dios debemos, primero, creer todo lo que Dios ha revelado. Eso es importante porque no podemos hacer como en la actualidad algunas personas hacen y toman de cada religión lo que les conviene. Si a mí me gustó de la Iglesia Católica tal cosa, la agarro. Si me gustó de la plática o de las iglesias pentecostales, agarro algo. Y así voy creando mi menú de situaciones. Si algo que mandó Dios en las Sagradas Escrituras no se adecúa a mi forma de ser, a mis pensamientos, a mis ideas, entonces lo rechazo. Estoy haciendo un Dios a la carta. Un Dios, como hay un tema de un sacerdote, un Dios a mi medida. A lo que a mí me convenga, lo tomo. Lo que no me convenga, lo desecho. Cuidado con eso. La número 2, recibir los santos sacramentos que Jesucristo ha instituido. Ya hemos hablado mucho de esto en estas transmisiones. Los sacramentos de Dios son signos sensibles instituidos por Él para darnos esa gracia y llegar al fin último. Número 3, guardar los mandamientos que Dios nos ha impuesto. Pero otra vez volvemos, imposición por amor, difícil de entender, pero sí, porque quien nos ama nos educa. La persona que te ama te educa. La persona que te ama por tu bien trata de orientarte en lo que debe de ser correcto. Eso te pasa o te debe pasar con tus padres, con tus abuelos, con las personas que quieres, con tus maestros. Y la número 4 y última dice: pedir a Dios su gracia para cumplirlos. Vean qué interesante, ¿eh? Nos está pidiendo muchas cosas aquí el Señor. Aparentemente para algunos pudiera ser cosas imposibles de poderse hacer. Cumplir los mandamientos, frecuentar los sacramentos, tratar de vivir en el amor. Pero aquí viene la cuarta importantísima que acabo de mencionar. Pedirle a Dios fuerza para poder lograr esto y llegar al fin último. ¿Y cuál es esa fuerza? Pues a través de la oración. La oración es un arma poderosa. Acuérdense que el Padre Pío una vez le dijo a su sobrino: ve, tráeme esa arma. Ya está en mi cajón. Abrió el cajón el sobrino. Le dice: no hay nada acá, tío. Le dice: allá está. Pues yo no veo ninguna arma. Nada más veo un rosario. Y le dijo: esa es el arma. Ese es el arma de lucha contra el mal. Y también un arma que nos sirve para alcanzar el cielo. La oración. La oración a María Santísima. La oración a Jesús. Por lo tanto, dice: ¿dónde se aprenden estas cosas? ¿Dónde crees? En el catecismo. ¿Y de qué se trata el catecismo? El catecismo te trata de 4 cosas fundamentales, que son la fe, los sacramentos, los mandamientos y la oración. Y la aplicación práctica que nos dice el Padre dice: entre todos los ramos del humano, saber la religión es sin comparación el más importante. Del conocimiento y práctica de la religión depende la consecución de nuestro último fin, que es la felicidad eterna. Dice: dichoso el hombre que ha adquirido la sabiduría, la cual es más apreciable que todas las riquezas. Eso está en Proverbios. La sabiduría de Dios, que es la más apreciable que todas las riquezas. Te invito entonces, ahora que hemos analizado este primer tema del catecismo, de este libro de catecismo, curso superior,
te invito a que analices si en verdad te has dado cuenta cuál es tu fin último. Si en verdad hemos luchado día a día por tratar de buscar agradar a Dios para que un día estemos en su presencia. Si no lo hemos hecho, no te preocupes. Todavía Dios nos está dando a ti y a mí una oportunidad para mejorar, una oportunidad para amar a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros familiares, a todas las personas que nosotros conocemos, pero sobre todo para amar a Dios y hacer su voluntad, aunque nos cueste, porque somos sus hijos muy amados. ¿Cuánto te ama Jesús? Te ama tanto, que murió por ti. ¿Cuánto te ama Dios Padre? Te ama tanto que entregó a que fuera crucificado de manera terrible, no así sencillo, sino de una manera terrible, su Hijo Jesús, para que tú puedas vivir estos sacramentos que hoy nos van a servir para alcanzar un día nuestro fin último. Que el Señor te bendiga. Nos vemos, Dios mediante, el miércoles. Acuérdate que los martes no hay. El miércoles, para seguir hablando acerca precisamente de este libro. Y nada más para terminar, te comento que el siguiente tema que vamos a hablar es precisamente de la primera parte de las cosas que nos van a permitir o que vamos a aprender en el catecismo, que es la fe. Te dejo de tarea que investigues y que analices qué es la fe. Para ti, ¿qué es la fe? A veces hablamos de una fe ciega. Allá hablaremos de eso. Bueno, nos vemos entonces el próximo miércoles. Que el Señor te bendiga. Si te gustó esta pequeña plática de catequesis, te invitamos a que lo compartas con tus amigos de Face y también a que entres a youtube.com/supercatólico, que es un canal de evangelización. Nos vemos el próximo miércoles 10 en punto. Si llegaste tarde por ahí y no lo viste todo, pues en unos cuantos instantes ya estará aquí para que lo puedas ver y yo después lo vuelvo a compartir en estas redes sociales. Que el Señor te bendiga y que pases muy buenas noches meditando lo que hoy hemos mencionado. Hasta luego, que descanses.